Primero agradecerles la invitación, hacía rato que no veníamos acá, rato. Por eso veo muchas caras que no conozco, esto es bueno porque quiere decir que la obra se desarrolle y que el Señor permite que se añadan más personas al grupo de los hermanos aquí en Don Bosco. El recuerdo, por supuesto, de aquellos años en los cuales Oscar venía. ¿Qué pasa con el cuello? ¿No? ¿Me estás...? ¿Ahí? ¿Está? Bueno. El recuerdo de aquellos años cuando Oscar recomenzó la obra en Don Bosco, hace ya varios años, y ver cómo Dios ha prosperado la tarea aquí en este lugar. Así que contento de venir con mi esposa, mis hijos, mi hija está en Pavón, trabajando allí, mi hijo está estudiando, porque tiene examen en la semana, y mi hija está casada, así que no está más en Pavón, así que tenemos los 3 hijos desparramados en diferentes lugares. Gracias por el agua. Así que yo quise habitualmente traigo un PowerPoint, hoy no traje, siempre trato de traerlo para que sea un poquito más didáctica la presentación del tema, pero bueno, hoy no llegué, pero vamos a hacerlo muy sencillo, muy didáctico, para que nos puedan comprender o para que nos quede la palabra en el corazón. Bien dijo Pedro, uno estudia estas cartas hace muchos años y siempre que uno las relee, algo nuevo aparece. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y como es viva, siempre algo nuevo la palabra te da. La gente critica y dice, ¿ustedes siempre es lo mismo? Sí, siempre es lo mismo, pero siempre hay algo diferente que uno puede tomar de la palabra. Apocalipsis, hermanos, capítulo 3. ¿Quién leyó la carta? Antes de venir. 2. Muy bien. 3. Bueno, perfecto, ¿está? Es bueno estar en tema, leer la carta antes ayuda, ya que uno sabe el tema, para después profundizar en lo que se dice. Vamos a leerla pausadamente, no voy a ser largo hoy, así que vamos a leer tranquilamente, con pausa, para entender lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 7. Dice así: escribe al ángel de iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído en esta mañana, y nos ayude a reflexionar cortito sobre algunos aspectos que tienen que ver con esta carta. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene 3 temas básicos. Y esto lo dice el mismo libro en el capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice Dios a Juan? Esto como introducción general breve, hermano, no voy a ser muy extenso. Dice 1.19, escribe las cosas que viste y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el tema de Apocalipsis. Hay 3 cosas. Primero, las cosas que viste. ¿Cuáles son las cosas que viste? Apocalipsis capítulo 1 al principio. La visión que tiene Juan. Bueno, esto lo escribe en el capítulo 1. Las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Bueno, lo que estamos estudiando. El mensaje de las 7 iglesias.
el mensaje actual en aquel momento, Apocalipsis 2 y 3. Y después dice, las cosas que serán después de estas. ¿Cuáles son? Capítulo 4 al final del libro. Es decir, todos los acontecimientos que tienen que ver con los juicios del Señor y con lo que será el final, los cielos nuevos y la tierra nueva. Esas son las cosas que serán después de esta. Así que si uno va a estudiar Apocalipsis, que es un libro recomendable, tiene que saber que estos son los 3 temas del libro. Primero, las cosas que viste, Apocalipsis capítulo 1. Segundo, las cosas presentes, 2 y 3 de Apocalipsis. Y después, las cosas que serán después de estas. Así que vamos a hablar, hermanos, de las cosas que son. Las cosas que son actualmente. Cuando uno estudia Apocalipsis y las 7 iglesias, hay diferentes interpretaciones, no voy a entrar en detalle con las interpretaciones, pero algunos ven en las 7 iglesias 7 periodos de iglesias desde la fundación en Pentecostés hasta el arrebatamiento. No vamos a entrar en eso porque ya lo habrán visto, pero si pues quieren, yo les digo. Pero otros, esto es una interpretación futurista, esta es la interpretación histórica, que dice que estas cartas son cartas a iglesias concretas, reales, que lo han sido, y que cada una de ellas tiene algo para enseñarme para mí, más allá de lo que de la interpretación del futuro. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, no vamos a entrar en la interpretación porque no es nuestro tema en esta hora, sino hablar de lo que ustedes quieren escuchar y lo que han leído, la carta a Filadelfia. ¿Qué decimos de la carta a Filadelfia? Primero hagamos una introducción brevísima de lo que es la historia y dónde estaba levantada esta iglesia. Decimos que era una iglesia que fundó un señor llamado Atalo, un emperador, año 159 antes de Cristo. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Y era una ciudad situada en el Asia Menor, junto a un monte llamada Tomolo, T-M-O-L-O, ese es el monte. ¿Está? Estaba ubicada muy cerca de las otras iglesias. Por ejemplo, estaba a unos 50 kilómetros de la ciudad de Sardis y a unos 150 kilómetros de la ciudad de Esmirna, por ejemplo, para ubicarnos en el mapa. Y tenía una situación geográfica particular que le hacía pasible de tener diferentes terremotos. Era una tierra inestable y constantemente insegura. Bueno, allí estaba la iglesia. ¿Qué más nos dice la historia? Que hubo un terremoto que la destruyó de tal manera que en el año 17 después de Cristo, el emperador Tiberio la tuvo que reedificar. Por la magnificencia de sus edificios y de sus templos, fue llamada la pequeña Atenas. Atenas es la ciudad de Grecia, ¿se acuerdan? Ahí está el Monte Olimpo, bla, 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 etcétera, el Partenón. Bueno, había cierta similitud. Había edificios espléndidos. Había templos muy llamativos. Y entonces la llamaron la pequeña Atenas. Y este testimonio en Filadelfia se considera que fue fruto de la labor de la iglesia en Éfeso durante el tiempo que el apóstol Pablo estuvo trabajando allí, es decir, durante los 3 años que estuvo Pablo. Allí, en ese contexto, se fundó la iglesia en Filadelfia. Muchos templos había. Uno de ellos que se destaca era el del dios Dionisio, el dios del vino, llamado Baco por los romanos. ¿Y qué había en esos cultos? Bueno, estaban todos mamados, perdón la expresión, profusión de borracheras. De tal forma que se le dice bacanales a las fiestas en las cuales abunda el alcohol. Esto es una palabra antigua, no pregunta qué es bacanal, Pedro y yo sabemos, el resto de los jóvenes no tienen ni idea. Los bacanales son fiestas donde lo que no falta es el alcohol. Digamos, una previa hoy para ir al boliche es una bacanal, porque los pibes se toman todo, Hay gin, hay vodka, hay gancia, hay champán, hay vino y no sé si falta algo más, fernet. Bueno, eso es una bacanal. Hay mucho alcohol y la gente se va entonada por el alcohol. Bueno, recuerden a Dionisio, de ahí viene este dios que adoraban en Filadelfia. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque siempre es bueno ubicarnos
en la realidad o en el contexto histórico de lo que es la iglesia. Fíjense, era una ciudad inestable, insegura, propensa a los terremotos. Era una ciudad idólatra. Había templos a diferentes dioses. Era una ciudad opulenta. Había monumentos espectaculares y edificios magníficos. Era una ciudad próspera. Había una buena condición económica. Bueno, ahí estaba la iglesia. ¿Qué destaca el escritor sagrado de esta iglesia en la introducción? Dice que es la carta a una iglesia fiel. Y comparte con la iglesia de Esmirna, que ya ustedes estudiaron, el ser las únicas iglesias de las cuales de Dios no da ninguna reprensión. De las demás dice cosas. De estas dos no hay reprensión. Pero además yo quiero decir, hermanos, en la introducción y terminando, que esta era una iglesia que estaba compuesta por pocas personas y personas pobres. Después lo vamos a mirar. Dice, tienes poca fuerza. Pero pese a esto, esta iglesia mantenía su fidelidad en medio de condiciones adversas. Allí estaban, como leímos, los que dicen ser y no son, sino que mienten. Bueno, este es el contexto de la iglesia en Filadelfia. Hermanos, yo pienso que vivimos días en algún tema parecidos. No somos muchos. Ayer está el partido de Racing con Argentinos Juniors en Avellaneda y había una multitud. No soy de Racing, por el contrario, estoy de la otra vereda, pero debo reconocer, lleno de gente, lleno de gente. Todos vestiditos igual, con la camiseta de Racing. Ninguno de rojo, porque si no le prendían fuego, pero todos igual, mucha gente. Hoy domingo, Día del Señor, somos pocos. En Filadelfia eran pocos y además eran pobres, poca fuerza. Sin embargo, eran fieles. Dios no mira el número, Dios no mira el bolsillo, Dios mira el corazón. Dios nos ayuda, hermanos, porque aunque tenemos poca fuerza, porque somos pocos, seamos como Filadelfia, que hemos guardado su palabra y somos fieles a su nombre, porque eso es lo que mira el Señor. Vamos a dividir el tema en tres partes. Primero, la presentación del Señor. Segundo, la visión del Señor. Y tercero, la recomendación del Señor. ¿Vamos? Sí. No está el PowerPoint, pero vamos a hacerlo PowerPoint de memoria. ¿Qué vamos a hablar ahora? La presentación del Señor, versículo 7. La visión del Señor, porque lo que importa acá no es como yo me veo, sino como el Señor me ve. Usted va a estudiar la iglesia en la Odisea, donde dice, porque tú dices que eres rico y no te falta nada, pero yo digo que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Lo van a ver el domingo que viene. Una cosa es lo que yo creo que soy, otra cosa es lo que soy delante de Dios. ¿Qué es lo que importa? Lo que soy delante de Dios. Ojo con nuestra autovaloración personal. A veces se nos suben los humos y pensamos que somos lo que Dios ve que no somos. Importa cómo nos ve el Señor. Esto vamos a ver hoy, la visión del Señor. Y en último lugar, la recomendación del Señor. ¿Queda claro? Más o menos. ¿Está? ¿Se van a acordar? Después le voy a preguntar de vuelta, para que se acuerden. No hay PowerPoint, hay un PowerPoint humano. No miren la pared, mírenme a mí. No soy muy lindo, pero mírenme, ¿está? Y vamos a compartir juntos este tema. Primero, ¿qué vamos a hablar? Muy bien, la presentación del Señor. Fíjense, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra. Se presenta Dios a la iglesia en tres maneras. Ustedes han visto a través del estudio de estas cartas que siempre hay una presentación del Señor y que siempre es distinta.
porque cada iglesia tiene sus necesidades y sus particularidades. A esta iglesia, en el contexto que leímos, el Señor se presenta así, como el santo, el verdadero y el que tiene la llave. Él es el santo, habla de su carácter excluyente. No es un santo, sino que dice es el santo. Hebreos 7:26 dice, hablando de Cristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera Pedro 2 lo presenta y dice el Señor, el cual nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando amenazaba no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Isaías lo presenta de la siguiente manera, capítulo 43. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. Santo. La vida de Cristo sobre la tierra se caracterizó por esta particularidad. Él era santo. Judas debió reconocerle cuando le entregó. Dice Judas, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas reconoció la santidad del Hijo de Dios. Mateo 26 habla de cuando los principales sacerdotes, fariseos, querían entregarle y buscaban contra él el falso testimonio. Y dice, y no lo hallaron. ¿Por qué? Porque él era santo. Así que si algo caracteriza al Señor es que Él es santo. En una sociedad corrupta como la de Filadelfia, Él se presenta como el santo. Fíjense, hermanos, el detalle. Él es el santo. Vivimos en medio de una sociedad totalmente caída, totalmente entregada al pecado. En medio de esto, y para animar a estos pocos hermanos de Filadelfia, dice, yo soy el santo. Segundo, Él es el verdadero. Habla de su autenticidad e integridad. La santidad habla de su carácter. El verdadero habla de su autenticidad. Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, presenta al Señor y dice la siguiente expresión. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y agrega, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ante aquellos que dicen y no son, el Señor se presenta como el verdadero. Habla de su autenticidad. Dijo el Señor a los discípulos la noche que fue entregado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la verdad. En un mundo de simulaciones, en un mundo donde hay muchas cosas que parecen y no son, Cristo es el verdadero. Y es, hermanos y amigos, el único camino para llegar a Dios. ¿Vos querés llegar a Dios? Cristo es el camino. No es la Virgen, no es la religión, no son las obras, no es la filosofía. El camino es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero. Primero, su carácter, Él es santo. Segundo, su autenticidad, Él es el verdadero. Y tercero, es el que tiene la llave. Habla de poder y autoridad. Apocalipsis 1:17 dice, no temas, yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Símbolo de poder, de dominio y de victoria. Cuando uno piensa en las llaves, piensa en esto. Poder, dominio y victoria. El Señor de la vida y de la muerte. Y aún más, tiene poder para levantar de entre los muertos. Y de esto hay documentación en la palabra de Dios. ¿Recuerdan San Juan 11? Dijo el Señor ante la tumba de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, siguió muerto. No,
Salió. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del poder de aquel que tiene las llaves de la muerte. Entonces Lázaro salió ante el asombro de familiares y de personas que decían, ya hay olor, hace varios días que está muerto. Sin embargo, ante la voz de Cristo, poder, la muerte no le pudo retener. Y aún más, Cristo resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Y no hay cosa que pueda superar su poder y su virtud. Hermanos, aquí están las credenciales del Señor. Así se presenta la iglesia. Como aquel que es santo. Como aquel que es auténtico. Y como aquel que tiene todo el poder. En medio de este clima adverso del cual leímos, de opulencia, de idolatría y de falsedad. Los que dicen ser y no son. Así se presenta Cristo. Hermanos, qué importante es que podamos ver a Cristo. De esto se trata el tema. Una iglesia que no ve a Cristo es una iglesia destinada al fracaso. Podrá tener muchos miembros, podrá tener muchos recursos, pero perdió de vista el objetivo. Y el objetivo es Cristo. Por eso lo primero que hay en la carta es Cristo. Él se presenta a la iglesia para que la iglesia lo vea, para que la iglesia se dé cuenta y que lo vea de esta manera, como el santo, como el verdadero en medio del engaño y como el que tiene todo el poder, contraponiéndose al poder del dinero que había en Filadelfia. ¿No es cierto que hoy el poder del dinero maneja muchas cosas? Yo soy médico y a veces dicen, tenés que ver a este paciente porque es paciente VIP, con B larga, no, con B corta. ¿Por qué es paciente VIP? Y porque tiene porque tiene plata. Y entonces parece que la plata da un poder que los demás no tenemos. Entonces sí, lo voy a ver. Sí, lo veo, más bien que lo voy a ver. Pero no me cambia la ecuación. Ver a Roberto García, que gana 100.000 pesos por mes, y ver a José Tiburcio, que ganará 15 millones. No cambia la ecuación. Pero para el mundo cambia. La plata mueve un montón de cosas. Y ante esta situación de Filadelfia, Cristo se presenta así. Yo tengo el poder, más que el poder de la plata. No me quiero extender, hermanos, pero esta es la presentación del Señor. Segundo lugar, la visión del Señor hacia la iglesia. Y yo quiero hablar en este punto de 3 cositas. Primero, hablar de lo que dijimos del reconocimiento. Versículo 8. Yo conozco tus obras. Todas las cartas de Apocalipsis, ustedes van a ver que está esta expresión. Yo conozco tus obras. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Buenas o malas, pocas o muchas, ante Él ninguna cosa pasa desapercibida. Hebreos 4:13 dice, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada pasa desapercibido. El salmista dice en Salmo 139, porque aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. San Juan 2 dice que el Señor no tiene necesidad de que le dijeren lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Nada hay oculto ante su presencia. Yo conozco tus obras. Y hay aquí un reconocimiento a la labor de estos hermanos, pocos y sencillos, que conformaban la iglesia. Aunque tienes poca fuerza, ya dijimos y lo repetimos, que tiene que ver con el número de la membresía de la iglesia, eran pocos.
y además sus escasos recursos. Sin embargo, él destaca el valor y la fidelidad de la iglesia. Tiene poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso es que Dios vea esto en nosotros, hermanos. Aunque tenemos poca fuerza, permanezcamos fieles, guardando su palabra y no negando su nombre. Gracias a Dios porque la iglesia sale a hacer horas felices. Esto es proclamar su nombre, no negar el nombre. Proclamarlo implica eso. Yo me puedo quedar guardado, puedo no hacer nada, total, la salvación no se pierde, pero estoy faltando a esto. ¿Has o no has negado mi nombre? Hablo de una puerta abierta. Para aquellos que hablan de la interpretación futurista, estiman que la iglesia en Filadelfia representa la iglesia del siglo XVIII y XIX, siglos de grandes avivamientos espirituales, y por los cuales la palabra de Dios llegó a diferentes lugares, entre ellos América. Ustedes saben que las iglesias se han formado a través del testimonio de hermanos que han venido del exterior, específicamente de Europa, ¿tá? Hermanos de Inglaterra, de Plymouth. Hay un movimiento y de ahí vinieron los hermanos que han en estas costas fundado las iglesias. Bueno, los que hablan de interpretación futurista, yo no me caso con ninguna interpretación, dicen que esta iglesia de Filadelfia representa ese tiempo. Por eso hablan lo de la puerta abierta. ¿Qué decimos nosotros? La puerta abierta es la oportunidad que Dios da a los siervos fieles. Cuando uno es fiel, no faltan oportunidades. Esto es lo que pasa en Filadelfia. Eran pocos, eran pobres, pero eran fieles. Y cuando hay fidelidad, Dios abre puertas para que la palabra se extienda, se expanda hasta límites que nosotros no podemos definir. ¿Se entiende el concepto? Entonces hay un reconocimiento del Señor a la iglesia. La visión de la iglesia, en esa visión está el reconocimiento. En esa visión están las promesas. En primer lugar, verso 9, hay una promesa de victoria. Una promesa de victoria. Dice el Señor, he aquí yo entrego a la señora de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren ante ti. Una promesa de victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los que mienten no van a prevalecer, sino que en todo caso serán conquistados. Probablemente muchos de estos que eran mentirosos creían el Evangelio y de alguna forma se postrarían o reconocerían la verdad de Dios y el poder de la iglesia. Haré que vengan y se postren ante ti. No tiene nada que ver esto, no quiero avanzar, con lo que enseña Romanos capítulo 11, la conversión de Israel. No tiene nada que ver, esto es otra expresión diferente. ¿Está? Pero acá, ¿qué es lo que dice? Que la mentira no va a prevalecer. La gran esencia es esta. No hay nada que parezca contra la iglesia y será Dios quien preserve a sus siervos fieles en todo tiempo y en todo lugar. Miren, hermanos, la iglesia nunca será vencida. Podrán cerrarse iglesias locales, es cierto. Podrán cerrarse iglesias locales, es cierto. Pero la iglesia como tal nunca va a ser vencida y siempre va a prevalecer. Decía Pedro, acá había una obra hace muchos años que se cerró. Sin embargo, Dios trajo una familia a vivir a Don Bosco. Y a partir de esa familia y de los hermanos que acompañaron, esta obra se levantó otra vez. Y hoy es un lugar de testimonio vivo del Evangelio. La iglesia prevalece, hermanos. Y la llama no se apaga, aunque muchas veces locales estén cerrados. La iglesia está siempre presente. Dice en esta promesa de victoria, estos judíos que creían ser el pueblo de Dios deberían reconocer que la iglesia escogida de Dios es la iglesia
Y estaba formada por estos preciosos hermanos. Esto dice MacDonald en su comentario. Aquellos de la sinagoga de Satanás que eran judíos y que creían ser más por su nacionalidad, tendrán que darse cuenta que el pueblo de Dios hoy es la iglesia de Dios. Y ante esta evidencia, ellos deberán admitirlo y de alguna forma postrarse y reconocerlo. ¿Se entiende el concepto? Este es el concepto entonces de la promesa de victoria. Primero, el reconocimiento. Segundo, las promesas, promesa de victoria. Y ahora, promesa de protección. Versículo 10 que leímos de la carta a Filadelfia. Por cuanto agrada la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una promesa de protección. Dice, yo te guardaré de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la prueba que va a sobrevenir sobre el mundo entero? Bueno, entendemos que la prueba tiene que ver con lo que explica Apocalipsis del versículo 4 en adelante. Lo que la Biblia llama la gran tribulación. Un momento de prueba, de dolor, cual nunca ha habido, dice la Biblia, ni tampoco habrá. Bueno, la iglesia no va a estar en ese tiempo. Esto es, yo te guardaré de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. No era una prueba local, es una prueba general. Y se inscribe en esta enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué creemos nosotros? Que el Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo estarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para decir juntamente al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bueno, esto va a ocurrir antes de la prueba que sobrevendrá sobre el mundo entero. Esto es lo que nosotros creemos. Dios va a librar a la iglesia, a nosotros que somos la iglesia, de un tiempo de gran congoja, de gran dolor, de gran mortandad. Léanlo después en casa en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Eso es la prueba que va a sobrevenir. Y Dios, en su gracia, nos va a librar de esa prueba. Pero para que Él nos libre, tenemos que haber creído en Él y ser sus hijos y ser parte de la iglesia. ¿Se entiende el concepto? Qué hermoso es saber que Cristo viene, después lo vamos a leer. He aquí yo vengo pronto. Y esto espera la iglesia, sabiendo que después de que Cristo venga a buscar a los suyos, sobrevendrá lo que dice en esta carta, la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hay una promesa entonces de victoria sobre los que dicen ser y no son. Hay una promesa de protección, librándonos de la prueba venidera. Hay una promesa de bendición. Versículo 12. Al que venciere. Esto está en todas las cartas, hermanos. Hay bendición para aquel que permanece fiel. Esta es la victoria. La victoria es permanecer a pesar de. ¿No es cierto que muchas veces cuesta permanecer? Hay conflictos familiares, hay conflictos laborales, hay situaciones de estrechez económica que a veces hacen que uno titubee en la fe. ¿O nunca le ha pasado a usted? De repente nos enfermamos. ¿Cómo es posible que me enferme? Y bueno, sí, es posible que te enfermes. Y entonces la fe se nos mueve. No. Al que venciere. Habla de alguien que permanece a pesar de. Habrá muchos en la vida a pesar de, queridos hermanos. Sepámoslo. Tenemos una querida hermana que va a cumplir 90 años ahora. Y siempre nos decía, viene cambiando de iglesia,
firme, parada. ¿Cómo está, hermana? Estoy 11 puntos. Claro, ahora tuvo un problemita de salud y está -4, digamos, ¿no? Claro, ya no dice 11 puntos. ¿Qué es lo que le pasa? Y bueno, los 90 años. Teníamos un paciente en el sanatorio, y termino con esto, que decía, pero ¿cómo es posible si mi papá hasta ahora caminaba y se movía a 95 años? 95 años, un poquito más. Y andaba y hasta manejaba. Y ahora mire cómo está. Y bueno, digo, señora, son 95 años. No espere que esté como estaba antes. Porque así es la vida, hermanos. Dice el salmista que la vida es como la neblina, que se pasa por un poco de tiempo y luego desaparece. Gracias a Dios por el vigor de la salud. Si hay hermanos de 80, 90 que están fenómenos, gracias a Dios. Pero sepamos que el cuerpo se va gastando. El hombre exterior, dice la Biblia, se va desgastando. Y el interior, pero el interior se puede renovar de día en día. Queremos ser hermanos de 90 años con un espíritu bárbaro. A lo mejor no caminan, están con el bastón, están encorvados, pero uno lo habla con ellos y son una bendición para la vida. Tenemos en la iglesia una hermana muy grande, más de 90 y pico, que bueno, está cada vez más viejita, y uno ve que está, pero no se nota que está viejita, porque cuando uno habla con ella, cero queja. Y los muchachos se acercan a ella para aprender de ella. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Me fui de tema, me parece, pero no importa, al que venciere. Dice la Biblia, hay 3 promesas para el que venciere. Primero, lo haré columna en el templo de mi Dios. Versículo 12. ¿Qué significa una columna? La columna habla de vigor y de firmeza. Los grandes edificios se apoyan en columnas. Vamos a modificar el edificio. Entonces vamos y decimos, no, pará, ¿dónde están las columnas? Porque si yo rompo la columna, se viene todo abajo. Quiero hacer un baño nuevo, bárbaro, pero fíjate, hacelo donde no está la columna. La columna habla de eso. Gálatas 2 dice que había hombres en la iglesia que eran considerados como columnas, como Pedro, por ejemplo, columnas. Es decir, que eran hermanos que había que sostener. Dice que al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Habla de vigor y de firmeza y habla de una comunión ininterrumpida con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nunca más saldrá de allí. Qué hermoso, hermanos, es pensar en este futuro que Dios prepara para el que venciere, como columna. Y nunca más saldrá de allí. En un mundo inestable, en un mundo inseguro donde nada dura nada, todo dura poco, todo se envejece, la promesa es al que venciere, le haré como columna y nunca más saldrá de allí. Segundo lugar, habla en el versículo 12 de 3 cosas más. Una promesa de bendición, una promesa de identificación. Fíjense el versículo 12. Segunda parte, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Acá hay 3 nombres, si han leído bien. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y después dice, y mi nombre nuevo. Habla todo esto de identificación. El nombre de mi Dios. ¿Qué significa esto? Es el sello de pertenencia e identidad para siempre. Al que venciere, le daré el nombre, o escribiré, perdón, el nombre de mi Dios. Identificación. Hermanos, somos parte del padrón celestial. Estamos sellados, dice la Biblia, con el Espíritu Santo de la promesa.
y tenemos inscripto en nosotros el nombre de Dios. Segundo, el nombre de la ciudad de mi Dios. Filipenses dice, capítulo 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Efesios dice, ya no somos extranjeros, sino ahora que somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios, ciudadanos del cielo. Esto es el creyente. Por eso en las cartas de Pedro, entre otros, dice que somos extranjeros y peregrinos. Somos argentinos, italianos, etíopes, turcos, no sé. Pero más de esto, somos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Himno 155, ¿qué dice? Que lo cantamos, acá se canta seguramente seguido. ¿Qué dice? Cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Por qué? Porque soy ciudadano del cielo. Vamos a votar. ¿Qué hacemos? Nos buscamos ¿en dónde? En el padrón. ¿Está? Acá estoy, mesa tanto. Bueno. Y si no estás en el padrón, estás frito. No puedes votar. Tienen que hacer. Bueno, en el cielo pasa lo mismo. ¿Usted quién es? José Pérez. A ver si está en el padrón. Sí, pase. Usted es ciudadano del cielo. ¿Usted quién es? Arturo García. Y usted no está en el padrón. Pero señor, si hicimos esto, hicimos lo otro, ¿se acuerdan? Nunca los conocí. Bueno, hermanos, qué hermoso es ser ciudadano del cielo. Y estar seguros que estamos en el padrón celestial. El nombre de la ciudad de mi Dios. Y termina diciendo, y voy terminando, mi nombre nuevo. Este es un nombre adjudicado a Jesucristo. Filipenses 2 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todo arroyo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús. A esto se refiere este nombre del cual habla en el versículo 12. Mi nombre nuevo. No es un nombre nuestro, es el nombre de Jesús, que llevaremos dentro nuestro porque Él nos salvó. Así que fíjense la promesa. Primero, la promesa de victoria sobre aquellos que se dicen ser y no son. Segundo, la promesa de protección, librados de la tribulación que acontecerá al mundo entero. Y tercero, la promesa de bendición, dadas al que venciere. Y terminamos, hermanos, porque son menos cuarto, hablando de la recomendación. Verso 11. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes, perdón, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Qué promesa, hermanos. Promesa real, pero descuidada. ¿No es cierto? El tener en cuenta esta promesa o esta realidad nos hará tomar conciencia de nuestra responsabilidad, viviendo o velando, mejor dicho, porque Cristo viene y viene pronto. Estamos tan acostumbrados a leer esto que, bueno, que parece una lectura más. Y no tomamos conciencia que Cristo viene pronto. Dice la Escritura, velad, porque no sabemos el día ni la hora en que estas cosas van a pasar. Yo vengo pronto. El ser consciente de esta promesa del Señor nos hará ser hombres y mujeres diligentes, que nos cuidemos. Pero cuando uno descuida esta promesa, seremos creyentes inestables, durmiendo y desaprovechando tiempo y oportunidades. Romanos capítulo 13 dice que tenemos que estar en espera de estas cosas y lo afirma, y lo voy a leer, hermanos, con la siguiente expresión. Y esto conociendo el tiempo, que solo levantaros del sueño, porque estará más cerca nuestra salvación
que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hermanos, he aquí, yo vengo pronto. Año 2021. Está bien hacer proyectos para el futuro. Está bien estudiar, está bien trabajar. Pero ahí tenemos que saber que el Señor viene y viene pronto. Y termino, hermanos, porque ya el tiempo se me fue, con esta última consideración. Dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa esto, hermanos? No habla de la salvación. La corona no es la salvación, porque la salvación no se pierde. La corona es el galardón que Dios dará a sus hijos fieles. Pablo pudo decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y agrega, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el galardón, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que nadie quite tu corona. Qué maravilloso va a ser en aquel día recibir esta corona. Tito 1:9 dice que tenemos que ser retenidos de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Fidelidad, firmeza, esperanza. Esto es a lo que somos llamados, o es lo que somos llamados a retener, como lo hacía la iglesia en Filadelfia. Hermanos, ya termino. Dios nos ayude para poder mirar esta iglesia. Recuerden, eran pocos. No tenían mucha capacidad económica, pero eran para Dios una iglesia aprobada. Y recordemos, una cosa es lo que yo pienso de mí mismo y otra cosa es como Dios me ve. Que procuremos presentarnos ante Él aprobados, porque esto es lo que realmente sirve. Y sepamos que Él viene y viene pronto. Y cuando Él venga, esperemos que todos los presentes podamos estar allí, en el padrón celestial. Si tenés dudas, no dudes en comunicarte con los hermanos referentes de aquí para que puedas también estar seguro que estás anotado en el padrón celestial, porque Cristo es tu Salvador. Esto es lo que vale, esto es lo que sirve. Dios bendiga la palabra, hermanos. Gracias por la atención. Perdón que me fui un poco de horario, pero Dios bendiga lo que hemos compartido en esta mañana. Amén.